Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. La ciencia no lo admite, pero lo que hay en Ollantaytambo es imposible. Y es que hoy vamos a viajar a un lugar ubicado a 80 kilómetros al noreste de la ciudad de Cuzco, a 40 kilómetros de las ruinas de Machu Picchu, y nos vamos a un emplazamiento muy desconocido en Occidente y no tan famoso como otros lugares del mundo, que está situado a 2.792 metros y tiene una antigüedad de 3.550 años. Allí nos encontramos un conjunto arquitectónico impresionante que supuestamente pertenece a la etapa inca imperial que antecedió a los conquistadores españoles por solo 200 años. En su orientación tenemos ya el primer interrogante, porque la ciudadela está orientada hacia Cuzco, como si el pueblo que erigió Ollantaytambo se estuviera protegiendo de los incas, quizá celosos de tener lo que allí había. Y vamos a ver lo que allí había, porque la verdad es que es impresionante. Y es que su arquitectura forma una escena portentosa, y a mí como ingeniero una de las cosas que más me llamaron la atención desde el principio de mi investigación es que erigieron aquella ciudad en un lugar en donde sabían perfectamente que existían acuíferos subterráneos a gran profundidad. Y claro, yo me pregunto, ¿cómo fueron capaces de descubrirlo sin nuestras más modernas técnicas de prospección? Y sobre todo, ¿cómo diseñaron el sistema de acueductos que suministra agua limpia y pura, que incluso llega a funcionar a día de hoy en esta fortaleza? Un auténtico misterio el de los ingenieros que trabajaron allí, y es que pues además de ser quizá los mejores científicos hidráulicos de la Tierra por saber esto, también fueron sublimes arquitectos a la altura de los que había en el antiguo Egipto. Muestra de ello es que en lo alto del conjunto arquitectónico se descubren 6 bloques gigantescos que al parecer pertenecieron al llamado Templo del Sol. Bloques que presentan una característica imposible, y es que el granito rojo parece haber sido moldeado como si de una gran masa de arcilla se tratara para presentar este aspecto, como si fuera un material blando y moldeable. Y esto, claro, esto es imposible según la geología. Si hubiesen querido moldearlo por medio del calor, jamás habrían conseguido descubrir la tecnología suficiente como para lograr alcanzar el punto de fusión del granito rojo situado en 1260 grados Celsius. ¿Cómo llegaron a calentar aquella piedra, si es que llegaron a hacerlo así? Esta gente evidentemente no eran pobladores indígenas y letrados, y lo cierto es que se sabe que los habitantes de Ollantaytambo eran de una clase privilegiada que además vivía bien, la verdad es que bastante bien, porque las viviendas del interior de la fortaleza eran de paredes sólidas para protegerse del frío, y tenían además unas puertas de piedra trapezoidales que ya son en sí imposibles, porque no tenían las herramientas necesarias para cortarlas con tanta precisión y sobre todo tal geometría. Algo asombroso es que las piedras iban encajadas de forma perfecta por 8 lados diferentes que encajaban formando un inmenso puzzle, como podemos ver en las imágenes. Aquel lugar se dividía en bloques rectangulares con un esquema geométrico bien planeado, dando la impresión de ser un pueblo diseñado por arquitectos modernos. Las calles rectas, estrechas y pintorescas formaban 15 manzanas perfectas de casas ubicadas al norte de la plaza principal de la ciudad. Los tonos de las casas de piedra eran alegres, de un color de flor petrificada como el rosa oscuro, y en la plaza principal un gran bloque de perfectas aristas encajaba en una doble hilera sus 15 ángulos de estrella en dirección a varios puntos cardinales. Un lugar idílico y quizá demasiado avanzado a su tiempo, como vamos a ver a continuación. Y es que no son pocos los que exponen que estaríamos prácticamente ante un asentamiento que no pertenecería a la raza humana y que se correspondería más a un pueblo avanzado no nativo de la Tierra, que hubiese tenido que quedarse aquí por razones desconocidas. Y es que eran listísimos, dividían sus calles en líneas rectas en donde el agua limpia discurría por pulcros y perfectos canales, y casi podría pensarse que aquello era el Beverly Hills de la antigüedad.
Era Ollantaytambo, una ciudad erigida con unas piedras megalíticas con organización urbana, agrícola y administrativa, una gente con una equilibrada comunidad, casi un Edén que tenía conocimientos tecnológicos secretos que no parecían querer compartir con el resto del pueblo inca. Y claro, si también les iba, ¿cómo es posible que ahora solo queden unas ruinas y un vacío en la memoria de aquel lugar? ¿Qué pasó allí? En algún momento desconocido antes de la llegada de los españoles y por razones que no se conocen a día de hoy, misteriosamente dejó de construirse este gran proyecto y fue abandonado a su suerte sin más, como la desaparición de los pueblos olmecas más al norte. De repente, sin más aviso, casi de un día para otro. Allí dejaron muestras de su cultura en la ciudadela y en la cantera de piedra situada a unos 4 kilómetros, unas 2 millas y media de distancia, al otro lado del valle, en la parte superior del lado suroeste de las montañas. Y es que el proceso fue increíble. Cada roca se tallaba parcialmente en las canteras y se llevaba hacia el fondo del valle. Para cruzar el río, aquel pueblo llegó incluso a construir un canal artificial paralelo al cauce natural que servía para desviar el agua. Y claro, pues esto, pues evidentemente lo hacían como para desviarlo a conveniencia. Una obra hidráulica perfecta en donde mientras el agua fluía a través de un canal, el otro estaba seco, con lo que podían transportar supuestamente las piedras hasta el otro lado del valle para luego bajarlas a una montaña, subir la siguiente y llevarlas al templo. O sea, una auténtica locura que la ciencia oficial explica con la ayuda de rodillos, de piedras rodantes a modo de ruedas, de cuerdas de cuero, de palancas, de poleas y el poder de cientos o incluso miles de hombres. Y claro, esto estaría muy bien si realmente estuviésemos hablando de tejidos durísimos como el Kevlar, o de vehículos o herramientas de tracción mecánica para levantar las 55 toneladas de peso que pesaban las piedras más importantes de este complejo. Allí pues claro, allí ocurrió algo muy extraño y aquí tenemos que hablar muy claro. Nada de poleas porque no conocían la rueda y 0 árboles de gran tonelaje para poder hacer lo que serían unas balsas de árboles, porque allí evidentemente ni existían ese tipo de árboles y además es que ellos no podrían aguantar el peso de esos enormes bloques de piedra. Este pueblo no solo conseguía cortar las piedras con herramientas imposibles, sino que además las conseguía levantar sin utilizar elementos que aguantasen tal peso y resistencia, y para colmo conseguían encajarlas a la perfección y sin una micra de fisura entre ellas, encajadas para siempre en medio de la nada. Siempre ha habido polémica porque las herramientas de bronce y piedra que los arqueólogos dicen haber encontrado, decían ellos que conseguirían horadar la piedra, pero evidentemente no con tal precisión, porque se llegan a observar arcos perfectos y curvas de la serie de Fibonacci con extraordinaria precisión. La ciencia dice que el primer trabajo que se realizó allí era la fractura y desprendimiento de las grandes rocas de la montaña, y para ello se analizaba la localización de fisuras o de fracturas preexistentes en la roca, forzándolas hasta su desprendimiento mediante palancas de bronce o vigas de madera. Fijaros lo que estoy diciendo, palancas de bronce o vigas de madera para levantar 50.000 kilos. En mi opinión, pues prueben ustedes a mover 50 coches en fila con unas palancas y unos cuantos tíos, aunque sean unos muchachotes así fuertes del norte, pues creo que no se podría hacer. Pero bueno, el caso es que hay otra técnica que dice la ciencia, que sería la de agujerear la roca con cinceles metálicos de una aleación que no tenían, para dejar que el agua se internase allí dentro, se congelase y creara por presión una fisura interna. Claro, partiendo de que el agujero, aunque pueda verse en algunas rocas, no es posible de realizar con los metales de aquella época, tenemos además que, independientemente de la forma que se obtuviera, aquella gente era capaz de levantarlas sin una grúa, eran capaces de tallarlas allí mismo sin más iluminación que unas antorchas de grasa, y eran capaces de transportarlas al complejo sin que se dañaran ni lo más mínimo, para que encajaran las unas
con las otras. La ciencia dice que, como veíamos en el transporte de los megabloques, pues se realizaban pues unas operaciones a través de vías que se construían aposta entre las canteras y el lugar de construcción. Y si los terrenos tenían pendientes, pues los científicos más ortodoxos dicen que se ejecutaban unas rampas o unos planos inclinados, una obra de ingeniería asombrosa dada la pendiente que tenemos allí. Me atrevería a decir que bueno, pues sería prácticamente una auténtica locura ya concebirlo así, y además mediante instrumentos como rodillos de leño, piedras rodantes, sogas de cuero, palancas, poleas de mano y mano de obra esclava. Es que se nos quiere hacer creer que eran capaces de empujar las piedras sin que las cuerdas se rompieran, sin que las poleas se quebraran, ¿no?, debido al peso, o sin que las palancas se partieran o las sogas no se deshilachasen. Esto es muy interesante porque evidentemente cualquier tipo de tracción mecánica con tiras de cuero pues acabarían con un movimiento de rotura, con esas cuerdas quebrándose al minuto de ponerse a la faena. Aún así, si hay algo que me llama la atención de todo esto, sin duda es el acabado de las rocas antes de su colocación. Y es que podemos ver cortes de milímetros que es imposible que hayan sido realizados mediante percusión o el empleo de cinceles. La ciencia dice que quizá utilizaran una especie de sierras hechas de hilos u hojas de algún material capaz de cortar la roca, quizás de cobre o de cuarzo, ayudado de agua o de algún material abrasivo, como podría ser, por ejemplo, la arena. Pero es que esto es imposible, porque con esta técnica los hilos se calentarían y se ablandarían, por tanto se romperían, por lo que a día de hoy se desconoce cómo demonios aquella gente lograba tales proezas. Un nuevo enigma en la gran ciudadela de Ollantaytambo, en lugar de la fortaleza de piedra hecha como un puzzle, con rocas ensambladas las unas con las otras, sin dejar nada al azar, como si tuviesen elementos informáticos para hacer tales diseños, con las matemáticas más avanzadas que puedan imaginarse. Existe una hipótesis en donde se dice que aquel pueblo realmente diseñaba aquellas piedras a medida con la ayuda de moldes de arcilla, pero claro, para llenar esos moldes tendrían que conocer cómo fusionar, es decir, derretir el granito rojo para formar una especie de papilla para rellenar el molde. Eso, como sabemos, a día de hoy y con nuestras más modernas técnicas geológicas sigue siendo imposible por un problema de fluidez del propio material. La ciencia dice que en Ollantaytambo se iban tallando las caras superiores de las piedras, golpeándolas despacito, así como con martillos, según la forma de la superficie interior. Esto, además de ser físicamente imposible por el acabado perfecto que observamos, plantea otra locura, y es que cada borde es diferente en cada una de las piezas. Hay 8 bordes y ninguno se repite en su forma, por lo que el diseño no es estándar. Por esto la dificultad para hacerlo y que encaje todo crece a nivel exponencial. Es como una demostración de fuerza y de sapiencia, como algo que no podía haberse hecho, pero que ahí está. Un OPART, es decir, un objeto fuera del tiempo, perfecto. De forma asombrosa se ha descubierto que aquel pueblo, fuese o no de aquí, podía manejar las piedras de forma mecánica, y esto es verdad, ya que existen en ellas 2 entalladuras en la parte más baja de sus caras que debieron servir para facilitar su transporte, levantamiento y manipulación. Quizá conocían los misterios de la antigravedad, y es que, bueno, pues lo más interesante de todo esto es que los incas explican el increíble corte y la precisa ubicación de las monumentales rocas gracias a algo llamado la cuña dorada, un instrumento empleado por los hijos de los dioses, así es como lo llamaban, que podía cortar la roca y hacerla flotar hasta su ubicación final. Claro, de ser esto cierto, ¿quién sino extraterrestres tecnológicamente avanzados podían tener tales herramientas? Estamos hablando de que estas piedras incluso podrían haber sido soldadas la una sobre la otra, presentando, según el experto Joe Watkins, características similares a las piedras de los ensayos nucleares que fueron desintegradas
térmicamente. Según Watkins, las superficies suaves de esas piedras tienen un proceso clarísimo de vitrificación, algo que significaría que aquel pueblo debería haber tenido una tecnología que pudiese desintegrar la piedra por medio de una fuente potentísima de calor, una fuente, por supuesto, hoy desconocida. Otra característica increíble es que las piedras de arriba dejaron sus huellas en las de abajo, como si por el peso de las piedras de arriba, las de abajo hubiesen sido aplastadas en un momento en el que aún eran blanditas, en el que aún eran suaves. Como vemos, Ollantaytambo es otro de esos misterios sin resolver en nuestro ignoto planeta que reta el saber de la ciencia convencional y ortodoxa y que plantea una serie de preguntas que, por supuesto, no son nada cómodas de responder, porque ¿cómo se explica ese aspecto derretido de las rocas? ¿Cómo se logró semejante pulcritud en el pulido? ¿Qué instrumentos de la antigüedad pueden explicar que estas superficies fueran pulidas hasta el punto de que parecen espejos? ¿Cómo consiguieron mover aquellas piedras tan pesadas y evidentemente pues teniendo en cuenta que no había árboles robustos para mantenerlos y que por supuesto aún habiéndolos se habrían quebrado y que ni siquiera conocían la rueda? ¿Cómo ubicaron esas piedras en perfecta unión sin utilizar argamasa o sellante alguno químico, un sellante químico? ¿Y cómo armaron ese magistral rompecabezas? Dado que las piedras tienen un alto componente magnético, ¿qué tecnología permitió a los antiguos pueblos a este antiguo pueblo de Ollantaytambo magnetizar semejantes piedras? Quizá el gran misterio es que, según algunas versiones silenciadas en la arqueología, realmente Ollantaytambo fue construido sobre las ruinas de una ciudad más antigua de origen desconocido, quizá una que descubrió los secretos del magnetismo, de la antigravedad, con una increíble arquitectura, con un grado de maestría en la ingeniería hidráulica, una avanzadísima siderurgia y metalurgia y sin duda una capacidad innata para trascender en la historia con un opart arquitectónico como pocos hay en la Tierra. ¿Quién sabe si aquel pueblo realmente volvió a casa, si vinieron a recogerles y si los humanos que llegaron allí se encontraron con los restos de tecnología que habrían dejado olvidados en nuestro misterioso y apasionante planeta? Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este enigma de Ollantaytambo. Estaré muy atento a vuestros comentarios y nada, os espero en el siguiente videoprograma. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.